Voy a explicar en unos cuantos vídeos cortos qué hay que hacer para el ejercicio final de la aplicación de código técnico, el apartado de acústica del código técnico. Este ejercicio está en Fernando, el último día que fue el 31 del 5, y tenéis aquí ejercicio de aplicación del DBHR. Si abrís esto, aquí tenemos todo lo que hay que hacer. Voy a explicar en este vídeo las tres primeras partes, que es determinar la categoría de los recintos, determinar los requisitos de aislamiento del tabiques y, por último, requisitos de aislamiento en fachadas. Bueno, pues tenéis que descargar el PowerPoint que tenemos aquí y tenemos el edificio objeto de estudio, que es una parte del CEU de Monte Príncipe. Es un edificio docente, tenemos aulas. He puesto aquí un recinto de actividad para que tengamos otro caso distinto. Y aquí tenemos oficinas o despachos y tenemos zonas comunes. Esto es el pasillo. Bueno, y aquí están los cuartos de baño. Y esto sería una fachada y esto sería otra fachada. Las dimensiones de las aulas que vamos a necesitar son 11 metros de largo, 7,5 de ancho. Y la ventana, estas ventanas que tienen aquí y aquí, todas las ventanas son iguales en todas las fachadas. Son 7 metros de anchura, 2,5 metros de altura. Esas son las dimensiones de la ventana. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es diferenciar los recintos. Aquí os he puesto yo que esto es un recinto de actividad, eso ya está hecho. Estos son aulas, estos son oficinas y luego tenemos un pasillo o zonas comunes. ¿Qué nos dice el código técnico sobre eso? Si vais a datos básicos del código técnico, en este PowerPoint hago un resumen de todo lo necesario. Primero las fórmulas, que yo creo que lo tenéis que mirar. Pero bueno, si tenéis interés, de aquí vienen todas las fórmulas que se utilizan en el código técnico. Pero lo que más importa son los requisitos. Este es el primero, que es el requisito de ruido aéreo en fachadas. Como veis, la primera columna de la izquierda que tenemos aquí es el ruido exterior y estas columnas son, dependiendo del uso del edificio, el aislamiento mínimo que le tenemos que dar a esa fachada. Tenemos dos partes, residencial y hospitalario, cultural, docente y administrativo. En nuestro es un edificio docente, estaríamos aquí. Tenemos estancias y aulas. Yo sé lo que es un aula, ¿qué es una estancia? Pues la verdad es que no lo sé. Y nadie nos lo va a decir. El código técnico tampoco define lo que es una estancia. Entonces tenemos la primera columna, el ruido exterior, menos de 60 decibelios de ruido exterior, es un área muy tranquila. Más de 75 decibelios es un área muy ruidosa. No tenemos información. La única manera de saber esto es ir allí con un sonómetro, medir el ruido en el exterior del edificio y ver si estamos por debajo de 60, entre 60 y 65, 65 y 70, y entonces en base a eso funcionar. El caso más restrictivo, exterior muy ruidoso, más de 75 decibelios. Si estamos en un aula serían 42 decibelios. Si estamos en una estancia serían 47. 47 es más restrictivo que 42. Como vosotros veáis, yo voy a hacerlo con aulas, pero si queréis estar completamente seguros de que cumplís el peor de los casos, tomad un requisito de 47 decibelios. Lo que he hecho yo aquí es en la fachada, tenemos esta flecha con 42 decibelios. Entonces, en todas las fachadas tendríamos lo mismo, incluyendo en esta fachada no tiene ventanas, el requisito también sería 42 decibelios, pero aquí sería mucho más fácil porque ya veremos que la ventana es un punto débil dentro del aislamiento acústico. Bueno, pues con esto tenemos el requisito de aislamiento aéreo en fachadas, 42 decibelios. Vamos a determinar la categoría de los recintos. Tenemos protegido y habitable. Lo que nos dice el código técnico en cuanto a protegido y habitable, en el ejemplo que nos pone, es esto. ¿Qué son recintos protegidos? En un edificio docente yo diría aulas. ¿Qué son recintos habitables? Todas las zonas comunes, pasillos, escaleras, todo eso es habitable. Armarios, almacenes,
cuartos de baño, eso serían zonas habitables. Entonces, a la hora de categorizar un recinto, pues tenemos que decir o es protegido o es habitable. Entonces, aquí en el ejemplo que estamos haciendo, aulas son protegidos, yo diría que las oficinas o despachos también son protegidos y las zonas comunes y los cuartos de baño serían habitables. En cuanto a la actividad que se desarrolla en ese recinto, un recinto de actividad es aquel en el que se desarrolla una actividad ruidosa. ¿Qué es una actividad ruidosa? Pues hombre, en un bajo comercial, pues un bar, restaurante, sala de copas, discoteca, sería un recinto de actividad porque es actividad ruidosa. Si tenemos un aula en el cual se vaya a realizar ruido, un aula de música, rock, pues entonces, y aquí tenemos un aula de arquitectura, esto se convertiría en un recinto de actividad. Entonces tenemos que proteger más este tabique. Tampoco nadie nos va a decir lo que es un recinto de actividad. Entonces esto es una cuestión de sentido común. Si creéis que en un recinto determinado va a haber una actividad ruidosa, ponedle la categoría de recinto de actividad y considerar el tabique como de separación entre un espacio protegido y un recinto de actividad, que es la opción más restrictiva. Lo que nos dice el código técnico de varias formas, tenemos la forma gráfica entre un recinto de actividad y un recinto protegido, vamos a tener 55 decibelios. Tenemos tablas también, pues entre un recinto de actividad o instalaciones y un recinto receptor protegido sin puertas son 65 decibelios. Entre un recinto habitable, entre un recinto de instalaciones o de actividad y un recinto habitable, unas zonas comunes, sin puertas serían 45 decibelios. Como veis, hay tres requisitos. Tenemos 50 decibelios, 45 decibelios y 55 decibelios. Si esto lo traducimos a nuestro edificio, 55 decibelios entre recinto de actividad y recinto protegido. 50 decibelios, yo diría, entre dos recintos protegidos. Y 45 decibelios entre un recinto de actividad y una zona habitable o entre un recinto protegido y una zona habitable. Bueno, pues la primera parte del ejercicio consiste en elegir esta diapositiva y me tenéis que decir el requisito acústico de todos los tabiques que hay entre una oficina y un pasillo, que hay entre dos oficinas. Bueno, aquí os doy la pista: entre dos recintos protegidos hay 50, entre un recinto de actividad y un recinto habitable, el pasillo, son 45, y entre un recinto de actividad y un recinto protegido son 55. Pero tenéis que decirme el valor de todos y cada uno de los tabiques que tenemos aquí, como nos lo dice el ejemplo del código técnico. El código técnico nos da este ejemplo y siempre tenemos estos tres resultados: 55, 50 y 45. Pues es lo primero que hay que hacer. Este gráfico en el cual se detallan los requisitos de todos los tabiques, pero de este tabique. Con esto damos por cumplido los tres primeros puntos de este ejercicio: categoría de los recintos, requisitos de aislamiento en tabiques y requisitos de aislamiento en fachadas.